maestro Ricardo Sevilla, quien fue extrañado, mucho extrañado ayer en este espacio libre como el viento. Te mando un abrazo, Ricardo, espero que estés bien, escritor, periodista independiente, miembro de esta familia sin censura. Ricardo Sevilla, pues aquí estamos, tratando de dejar a la víbora chillando y creo que hay mucha carnita. Te abrazo a la distancia, Ricardo. Querido Vicente, público memorioso, yo también los extrañé. Pues ahí vamos reponiéndonos, pero en este negocio, en este oficio, no podemos salir y dejar a un lado este compromiso social que es el periodismo y que se ha olvidado en los medios de comunicación corporativos, que se ha olvidado en esas empresas de comunicación que han dejado a un lado la investigación para ceñirse a una narrativa completamente ajena a los presupuestos del pueblo, en este caso de los pueblos. Y bueno, pues hoy tuvimos un ejemplo internacional, un reportero de Al Jazeera, este personaje que se presentó hoy durante la conferencia matutina, la mañanera, y bueno, pues qué manera de intoxicar el tema de los periodistas asesinados. Qué manera de tergiversar la información de parte de este personaje y qué forma categórica de mostrarle una lección de periodismo y de historia de parte del presidente López Obrador. Porque este personaje de Al Jazeera, que dice que está realizando una investigación, dice él, empieza con afirmaciones, con preguntas truqueadas, con preguntas que tienen la tónica de la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y de su brazo periodístico que es Animal Político. Tienen la tónica de Carlos Loret de Mola. Dice que está haciendo una investigación sobre periodistas asesinados, sobre violencia a periodistas. Bueno, hace una pregunta ahí, pues retadora. ¿Qué va a hacer su administración? Le pregunta al primer mandatario para que se acabe la impunidad. Y el presidente, pues categórico, y así se lo dice, no hay impunidad. Y si tú opinas lo contrario, pues me lo pruebas. Y no es un reto de parte del presidente López Obrador, es la confianza de los datos duros. Más allá de que este medio de comunicación, Vicente Público Memorioso, tenga una fama extraña, y una fama extraña porque hay que recordar que la cobra a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos como un canal privilegiado de los mensajes de Osama Bin Laden y otros miembros de Al Qaeda. Pues bueno, esto lo ha tenido siempre en el ojo del huracán. Se decía que pobrecito canal, se decía que estaba siendo atacado por la prensa estadounidense oficial, pero pues finalmente obtuvo un contrato de exclusividad que dijeron, bueno, pues tienen un contrato con CNN y pues eso lo hace que no sea necesariamente un canal de noticias precisamente libre, precisamente independiente. Pero más allá de todo esto, este personaje no entiende la O por lo redondo, habla pésimo español y uno dirá, ¿y qué tiene que ver que hable mal español? Bueno, es muy importante hablar y entender español porque si tú haces planteamientos en una lengua que no entiendes, que no captas, que no dominas, entonces tiendes a realizar planteamientos desatinados y es lo que ocurre con este personaje donde le muestran un listado donde figuran los detenidos caso por caso sobre los periodistas asesinados, pero no entiende un ápice, Vicente. Y eso tiene que ver con que no entiende español y esa deficiencia le lleva a hacer afirmaciones a donde falta contexto histórico, contexto social y contexto político. Y hay que recordarle al público memorioso que el contexto es un conjunto de circunstancias
que se producen alrededor de un tema, de un hecho, de una situación dada, pero además este contexto tiene que ser tomado de fuentes fielmente comprobadas. ¿En qué debe basarse un contexto para ser realmente fiable, Vicente? Hay que explicárselo a este corresponsal, yo creo que en su idioma, para que lo entienda bien, se basa en los testimonios de personas de reputación comprobada, en los mensajes hablados, escritos, en los documentos periodísticos, en los libros de historia, en los libros de sociología y en este caso en particular, cuando estamos hablando de los colegas asesinados, en la prensa escrita, en los portales de internet, en los documentales televisivos, no solamente en una cosa, no solamente en los testimonios de Héctor Aguilar Camín, no solamente en los testimonios de Nexos, de Letras Libres y de todos sus medios amigos. Ahora, lo más importante en una pregunta bien contextualizada es que no se distorsionen los sentidos y en este caso sus cuestionamientos, Vicente, no son los de un periodista, son los de un turista que va distraído, que va boquiabierto. Los referentes de este periodista lamentablemente no son todos estos que le dan contexto rico a una pregunta, sino medios de comunicación corporativos que tienen intereses muy claros. Animal político, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y pues estas asociaciones que están vinculadas a un listado de fundaciones, ya lo hemos comprobado, extranjeras que han sido financiados para golpear a los gobiernos a los que no les gusta. Y digo los gobiernos porque han golpeado al gobierno de López Obrador, pero también en su momento golpearon al gobierno de Enrique Peña Nieto porque se distanció de ellos. Ahora, estos personajes son los mismos que están alrededor del proyecto del Tren Maya. Son estas mismas asociaciones civiles. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Este personaje hizo el ridículo. Por lo menos habría tenido que leer los medios de comunicación a los que está aludiendo. Yo creo que lo mandaron al matadero y él ni cuenta se dio. Él pensó que iba a tener cierta objetividad, o yo no sé qué pensó realmente, Vicente, pero este personaje queda muy mal parado y ese es el tipo de ejemplos que tienden pues a tergiversarlo todo. Allá en el extranjero los leen, los consultan y resulta que no tienen un contexto. Es como si mandáramos a un periodista, llamémosle así, de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, a Argelia y que él tomara como referente los medios de comunicación argelinos que tienen una influencia de Estados Unidos, una influencia completamente injerencista, y entonces iba a llegar con la película completamente tergiversada. Entonces hay que alertar a la población y no estar alentando este tipo de personajes que nada más van y hacen bulla. Desafortunadamente se han dado cuenta de que ir y enfrentar al presidente López Obrador les da seguidores. Están pensando en el rating, están pensando en ser vistos, pero no dejan nada en claro. Al contrario, manchan, dan opacidad. Debería de estar como más depurada esa conferencia mañanera, porque últimamente tenemos ahí unos personajes que da grima, que da dolor de cabeza verlos. Hay unas cuantas excepciones, pero sí, la mayoría van a verse el ombligo, y este es uno de los personajes que van a enfrentar al presidente López Obrador, no en busca de la noticia, sino en busca de reflectores. Mi querido Ricardo, yo